Bueno, gracias. Entonces voy a comenzar esta presentación. Todos conocen el título de la tesis, Estudio de efectos de escala en estructuras hidráulicas mediante modelación numérica. Bueno, rápido, ¿cuál es la motivación de esta tesis? La idea base es que nosotros en hidráulica solemos construir estructuras grandes y costosas y en principio queremos asegurarnos de que vayan a funcionar hidráulicamente de manera correcta antes de construirlas, de manera de no hacer lío. La forma históricamente en que se ha hecho esto es mediante la construcción de modelos físicos a escala reducida. Básicamente son como maquetas con una escala de longitudes, pero que si se cumplen una serie de condiciones de semejanza, en principio uno puede asegurar que el flujo en el modelo físico va a ser semejante al del prototipo y entonces se pueden estudiar en el modelo físico todas las cosas que hagan falta para asegurarnos que la estructura después vaya a funcionar. El problema surge porque, como vamos a ver, esas condiciones son muy difíciles de cumplir rigurosamente, por los cuales el modelo físico no suele ser perfectamente semejante al prototipo, sino que aparecen algunas distorsiones llamadas efectos de escala. La propuesta de esta tesis gira en torno a cuantificar y corregir esos efectos de escala mediante modelos numéricos, con una metodología que también es relativamente sencilla. La idea es construir un modelo numérico a escala reducida, un modelo numérico del modelo físico sería. En todo caso, validarlo, calibrarlo si hubiera algún parámetro que es incierto, hasta obtener un buen acuerdo entre estos dos, y luego repetir la modelación a escala de prototipo, de manera que entre estos dos resultados numéricos yo pueda, por un lado, cuantificar por diferencia los efectos de escala, y por otro lado, calcular coeficientes de corrección con los cuales modificar los resultados del modelo físico y así tener una mejor estimación del flujo en prototipo libre de efectos de escala. Esta idea no es nueva, se ha realizado en la bibliografía, pero de alguna manera, hasta donde nosotros vimos, siempre se asume que este proceso funciona y nunca se ha prestado mucha atención a si hay alguna condición que tenga que cumplir el modelo numérico para que esto funcione o no, y en todo caso, qué tipo de precisión uno puede esperar en este proceso de extrapolación. Entonces, bueno, en torno a eso gira todo este trabajo de tesis. Vamos a proponer una metodología que atienda a esas incertidumbres y nos permita, justamente tener certidumbre en este proceso de cuantificación o corrección de los efectos de escala. La estructura de la presentación copia un poco la de la tesis. Muy brevemente vamos a ver primero 2 minutos de teoría de modelos físicos a escala, cómo funcionan, qué limitaciones tienen. Después voy a pasar por sobre la metodología esta que estamos proponiendo para ver cómo podemos usar los modelos numéricos para hacer esta cuantificación y corrección. Voy a describir brevemente algunos aspectos del modelo RANS que son relevantes para poder usarlo en el cálculo de efectos de escala. Voy a mostrar la validación de este modelo para varios problemas de prueba, que ya voy a explicar qué son. En problemas friccionales y con separación de flujo, luego voy a mostrar aplicaciones a una esclusa de navegación y una cresta de vertederos para ver qué tipo de resultados se pueden obtener en la práctica. Finalmente vamos a terminar con unas conclusiones. Bien, ¿qué me parece importante sobre la teoría de modelos físicos a escala? Bueno, esto es algo bastante conocido. La idea es que se puede demostrar que el flujo en el modelo físico va a ser semejante al del prototipo siempre y cuando se cumplan 3 condiciones de semejanza, que es la semejanza geométrica, que implica que haya una escala de longitudes entre todas las longitudes del modelo físico y del prototipo, que sea constante, es la escala de longitudes justamente, y la semejanza dinámica, que implica que todas las fuerzas en el prototipo y en el modelo físico tienen que ser proporcionales entre sí con un factor de escala único, uniforme, constante e igual para todas las fuerzas involucradas en el flujo. Cuando estas dos ocurren, la semejanza cinemática, que es la proporcionalidad de los tiempos en que ocurren cada evento en el modelo físico y en el prototipo, sale por añadidura de alguna manera. El problema aparece acá con la semejanza dinámica, porque en el flujo vamos a tener distintos tipos de fuerza, como las fuerzas de inercia, que son las fuerzas virtuales que ocurren en cualquier partícula que tiene una aceleración, las fuerzas gravitatorias y así sucesivamente. Para cada una de estas podemos desarrollar ecuaciones como estas, donde nos sale cuánto tendría que ser la escala de esas fuerzas en función de algunas escalas de parámetros del fluido, la escala de longitud, la escala de tiempo eventualmente. Planteando que, por ejemplo, la fuerza de inercia es igual a la fuerza gravitatoria, surge una ecuación como esta, que relaciona la escala de tiempo de manera unívoca con la escala de longitudes.
aparece acá, por ejemplo, la escala de las aceleraciones de la gravedad. De la misma manera podemos hacer lo mismo para las otras fuerzas que pueda haber en nuestro flujo, como las fuerzas viscosas, las fuerzas debidas a la tensión superficial, de elasticidad, electromagnéticas o cualquier otra que podamos, digamos, que sea relevante para el caso que estamos estudiando. En todas estas ecuaciones, que en principio tendrían que ser compatibles, aparecen algunos parámetros que podríamos intentar manipular para obtener la semejanza, como la escala de gravedades o la escala de viscosidad cinemática del fluido, tensión superficial, etc. El problema es que en la práctica eso no suele hacerse, bueno, porque la aceleración de la gravedad se hace el modelo físico del mismo planeta que el prototipo, y se suele usar agua tanto a una escala como a la otra. Con lo cual, todas estas escalas son iguales a 1 y perdemos esos grados de libertad que tendríamos normalmente aquí. Las escalas de tiempo que surgen para tener a escala cada una de las fuerzas, como ven, son todas incompatibles entre sí, salvo que la escala de longitudes fuera igual a 1, en cuyo caso, bueno, tendríamos un modelo físico de la misma escala del prototipo, lo cual no es práctico, ¿no? Entonces, digamos, en estas condiciones es imposible tener todas las fuerzas rigurosamente a escala. Lo que se hace en la práctica es seleccionar nada más que la fuerza dominante, que en muchos problemas suele ser la gravedad, poner esa escala y dejar fuera de escala todas las demás, digamos, cruzando los dedos para que sean, digamos, despreciables o no tengan un efecto demasiado importante en el flujo. Cuando eso no sucede y hay alguna contribución, ahí nos aparecen lo que llamamos efectos de escala, distorsiones entre el flujo a escala de modelo físico y el flujo en el prototipo. Una cosa más que quiero decir sobre modelos físicos es que la preponderancia de cada una de esas fuerzas respecto de la fuerza de inercia se puede medir a través de números adimensionales. Por razones históricas, las definiciones son un poco inconsistentes, pero en definitiva, estos números adimensionales son equivalentes. O sea, por ejemplo, si un flujo tiene el mismo número de Fruda en el modelo físico y en el prototipo, eso significa que la fuerza de gravedad, por ejemplo, está a escala. Y si, por ejemplo, hay un número de Reynolds distinto entre el modelo físico y el prototipo, eso significa que las fuerzas viscosas están en principio fuera de escala. También es una forma alternativa de ver cuáles fuerzas están a escala y cuáles no, digamos. Bien, lo último. El modelo físico más popular es el modelo de Froude, donde justamente se pone a escala la gravedad. Implica adoptar número de Froude igual en el modelo físico y en el prototipo y esta escala de tiempos. En esas condiciones, la viscosidad, etcétera, quedan fuera de escala. Y se puede usar la teoría para ver qué tan fuera de escala quedan. O sea, cómo se modifica el número de Reynolds en el prototipo respecto al del modelo en función de la escala de longitudes. Y lo que se ve es que, bueno, lo hacen relativamente mucho, digamos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si vemos una escala de longitudes 1 en 100, vemos que la escala del número de Reynolds es 1000, lo cual implica que las fuerzas viscosas en el modelo físico van a ser 1000 veces más intensas que las del prototipo. O sea, evidentemente, la magnitud de los desequilibrios entre uno y otro pueden llegar a ser realmente increíbles. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo pensamos atacar esto o cómo cuantificar estos efectos de escala mediante modelos numéricos? El planteo ya lo conté, digamos, de alguna manera muy rápida en la introducción. Básicamente implica, nuevamente, hacer un modelo físico un modelo numérico del modelo físico y luego, una vez que estamos satisfechos, extrapolar a escala de prototipo. Para hacer esto, nosotros tenemos que armarnos un modelo conceptual y transformarlo en un modelo matemático del flujo en el modelo físico, justamente. Y al armar ese modelo matemático, bueno, tenemos que decidir qué procesos vamos a incluir y cómo los vamos a contemplar. Luego ese modelo matemático lo vamos a transformar en un modelo numérico, normalmente discretizando el espacio y el tiempo, y lo vamos a resolver de manera discreta mediante técnicas de computación. ¿Qué fuentes de incertidumbre surgen en este proceso? Por un lado, a la hora de construir este modelo matemático, me pueden surgir dudas de qué procesos debo incluir para poder simular justamente estos efectos de escala. Y si ese modelo que yo he construido efectivamente captura esas diferencias que van a aparecer cuando yo pase de una escala a otra.
Por otro lado, digamos, componiendo este problema, muchas veces en hidráulica nosotros conocemos las ecuaciones, digamos, exactas, por ejemplo, para un fluido continuo, pero no las podemos resolver de manera directa por problemas de costo computacional. O sea, típicamente esto pasa, por ejemplo, con la turbulencia, donde hay un rango de escalas muy grande entre las escalas macroscópicas del problema y las escalas de Kolmogorov, donde se produce la disipación. Y si yo quisiera resolver de manera directa todo ese dominio de escalas, necesitaría usar grillas muy pequeñas, espaciales y temporales, que hoy en día no son factibles para problemas con altos números de Reynolds. Entonces, normalmente uno introduce simplificaciones, ya sea resolver el flujo medio y modelar de manera simplificada la turbulencia, o resolver la turbulencia hasta una determinada escala y cortar escalas no resueltas. Y bueno, estas simplificaciones podrían llegar en principio a digamos, impedirnos luego distinguir los efectos de escala que ocurren al pasar de una escala a otra. Sobre todo porque, digamos, estas simplificaciones interactúan con alguna de las fuerzas que queremos justamente, digamos, modelar en relativo detalle. O sea, por ejemplo, el principal mecanismo disipador de la turbulencia es justamente la viscosidad. Entonces, ¿podemos distinguir efectos de velocidad si estamos simplificando la turbulencia? Bueno, esa es una de las incertidumbres que nos surgieron. Por otro lado, en el modelo numérico nos surge la incertidumbre de que si nuestra malla de cálculo finita puede o no traernos problemas a la hora de calcular efectos de escala, y si los parámetros de entrada de esos modelos numéricos que vamos a usar, que siempre contienen algún grado de simplificación, también nos permiten o no distinguir efectos de escala cuando pasemos de una escala a otra. Entonces, la metodología que vamos a plantear ahora intenta atacar estas fuentes de incertidumbre y de alguna manera dejarnos tranquilos que el proceso de extrapolación y cuantificación va a ser virtuoso. La metodología se basa básicamente en la definición de lo que llamamos el coeficiente de efecto de escala, que básicamente mide la relación entre una variable en el prototipo y la variable correspondiente en el modelo físico, donde aparece multiplicada por la escala correspondiente a ese parámetro en el tipo de modelo que hayamos usado. Por ejemplo, si estos son niveles, este sería el nivel de agua en el prototipo, este sería el nivel de agua en el modelo físico, y esta sería la escala de longitudes, porque el nivel es una longitud. N0 lo hacemos referencia al prototipo y N0 hacemos referencia al modelo físico y N1 hacemos referencia al prototipo. Nosotros hemos definido esto como vectores adimensionales característicos, donde ponemos los números de Froude que sean relevantes para nuestro problema. Independientemente de esta definición, de la anterior surge que el coeficiente de efecto de escala funciona como un factor de conversión. Cuando uno lo despeja de acá, permite convertir de la variable medida en el modelo físico a la variable que esperamos se mida en el prototipo. El problema es obviamente que, así planteado, esta variable IN1 aparece en los dos términos de la ecuación, y entonces no sería un método de cálculo práctico. Justamente la idea de esta tesis surge no de calcular el coeficiente de efecto de escala usando las variables que se midan en el modelo físico y en el prototipo, sino hacerlo numéricamente. Es decir, reemplazar este coeficiente de efecto de escala, digamos, exacto, por un coeficiente de efecto de escala calculado numéricamente, SI asterisco, que justamente se va a calcular a partir de I asterisco N0, o sea, el resultado del modelo numérico a escala de modelo físico, e I asterisco N1, el resultado del modelo numérico a escala de prototipo. Bien, ¿este SI asterisco se parece o no al SI, digamos, correcto o exacto? Bueno, esa es la siguiente pregunta que nos tenemos que contestar. Y para contestar eso, lo que hicimos fue plantear que SI asterisco, el resultado numérico, es igual al resultado exacto multiplicado por una serie de términos de error, donde tenemos un error relativo debido al modelo matemático, a las inexactitudes, a las cosas que no hemos incluido en nuestro modelo matemático, o las cosas que hemos simplificado en nuestro modelo matemático, un factor R truncation atado a los errores de truncamiento, o sea, digamos, los errores que hemos cometido al discretizar el problema en el tiempo y en el espacio, y R input, que es un error relativo debido a los parámetros de entrada que de alguna manera siempre simplificamos ligeramente. ¿Está bien? Reemplazando esta definición aquí, lo que obtenemos es que el coeficiente de efecto de escala calculado numéricamente es igual al coeficiente de escala exacto multiplicado por una serie de términos agrupando esto que llamamos factores de error. O sea, tenemos un factor de error asociado al modelo,
que reúne estos términos, un factor de error asociado al truncamiento y un factor de error asociado a los parámetros de entrada. Y de acá surge que en realidad ese i asterisco va a ser igual a ese i, es decir, vamos a poder calcularlo con confianza numéricamente, siempre y cuando nosotros podamos asegurar que estos tres factores de error son cercanos a 1. ¿Está bien? Entonces, ahora el siguiente paso es decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que estos factores de error sean cercanos a 1? O para asegurarnos que estos factores de error sean cercanos a 1. Para el factor de error asociado al truncamiento y a los parámetros de entrada, bueno, las estrategias que podemos hacer son básicamente sencillas y son las mismas. O hacemos que ambos errores relativos tiendan a 0, de manera que esto se transforme en 1 sobre 1, o hacemos que ambos errores relativos sean muy similares entre sí, de manera que esto sea 1 sobre r más dividido 1 sobre r y también tienda a 1. ¿Qué implica esto desde el punto de vista de, por ejemplo, de f-truncation, el primero, el factor de error asociado a la discretización? Bueno, buscar para que los errores tiendan a 0, lo que podríamos hacer es realizar un procedimiento de convergencia de malla. Es decir, resolver el modelo numérico con mallas sucesivamente más finas, evaluar ese error de truncamiento, por ejemplo, a través del Grid Convergence Index, GCI o algún otro método, y, bueno, reducir esos R-truncation hasta que sean despreciables para nuestros objetivos. Este procedimiento obviamente es costoso y no siempre la malla que sale es viable desde el punto de vista de la ingeniería, donde a veces queremos soluciones rápidas. La otra alternativa es simplemente buscar que estos R-truncation sean similares entre sí, y eso lo podemos asegurar razonablemente si usamos simplemente mallas geométricamente semejantes en ambos casos. Es decir, respecto de las escalas globales del problema, usar grillas que tengan un tamaño proporcional entre sí a esa escala global del problema. ¿Está bien? Esto desde ya es mucho más económico y mucho más sencillo de implementar. En cuanto a el factor de error asociado a los valores de entrada, pasa un poco lo mismo. Podemos buscar que estos errores sean muy chicos, lo cual implicaría usar parámetros de entrada muy realistas. Por ejemplo, si el parámetro de entrada fuera el nivel de restitución de una obra, bueno, buscar que este represente exactamente lo que se midió en el modelo físico y lo que se midió en el prototipo. Y justamente ahí surge un problema, porque en realidad el prototipo todavía no lo conozco, entonces no necesariamente sé cómo adoptar valores de entrada que sean muy realistas para el prototipo. La otra estrategia es buscar simplemente que estos sean semejantes entre sí, y eso lo podemos hacer simplemente usando parámetros de entrada semejantes. Por ejemplo, usando en el modelo físico del prototipo el mismo nivel de restitución, obviamente en un caso multiplicado por la escala de longitudes, ¿no? En cuanto a F-model, el factor de error asociado al modelo, en principio no se nos ocurre ninguna manera de evaluarlo directamente, porque implicaría conocer en principio el flujo en el modelo físico, en el prototipo, para poder evaluarlo. Entonces, lo que planteamos en esta tesis es justamente ver que si nosotros usamos las estrategias que mencionamos antes y hacemos que estos otros dos factores de error sean cercanos a 1, de la ecuación podemos despejar justamente F-model. Y nos queda esto, que el factor de error asociado al modelo es SI asterisco sobre SI, es decir, I asterisco N1 sobre I asterisco N0 por IN0 sobre IN1, donde estos dos son calculados numéricamente y estos dos son observados, digamos, o registrados en un modelo físico y en un prototipo. Obviamente esto tampoco lo podemos hacer para el problema principal, porque no conocemos IN1, pero sí podemos buscar problemas que tengan la misma física y que tengan datos medidos. Eso es lo que nosotros llamamos problemas de prueba. Básicamente son problemas que tengan la misma física que produce efectos de escala en el modelo, en el problema original, y que posean datos experimentales a dos escalas distintas, de manera que nosotros podamos calcular, o sea, tener valores registrados para estos dos y podamos calcular numéricamente estos otros dos y de esa manera estimar F-model. Y bueno, la idea de esto sería resolver uno o más problemas de prueba que cubra la física que yo espero produzca efectos de escala y verificar que F-model sea cercano a 1 en todos esos problemas de prueba.
¿Qué tan cercano a uno tiene que ser F-Model? Bueno, hicimos un pequeño desarrollo para llevarlo a términos más prácticos. Y lo que nosotros proponemos es usar este indicador de efecto de escala, E sub I, que básicamente mide la diferencia porcentual entre el resultado en prototipo y el resultado en modelo físico. Resulta ser el coeficiente de efecto de escala menos 1 por 100%. Nosotros podemos asumir que nuestro proceso de cuantificación o extrapolación es apropiado, siempre y cuando este indicador de efecto de escala podamos predecirlo dentro de una banda de error E chiquita. ¿Está bien? Que dependerá un poco del objetivo que nosotros tengamos o qué tan crítico sea nuestro problema, digamos. Haciendo las cuentas, lo que surge es que para asegurarnos que este indicador de efecto de escala lo vamos a poder predecir dentro de una banda de error E, F-Model tiene que estar entre 1 más menos E por 1 menos 1 sobre el coeficiente de efecto de escala. Entonces, de esta manera podemos, en función del valor de F-Model que obtengamos, saber qué porcentaje de los efectos de escala estamos capturando mediante nuestro modelo y mediante nuestro modelo matemático. Finalmente podemos unir todos estos aspectos para ver cómo haríamos en la práctica la corrección de efectos de escala mediante el modelo numérico. La idea sería que primero tendríamos que analizar los procesos físicos que producen efectos de escala en nuestro problema principal, seleccionar una serie de problemas de prueba que tengan esa misma física y tengan datos experimentales, resolverlos numéricamente y confirmar que efectivamente obtenemos un factor de error asociado al modelo cercano a la unidad dentro de una banda de error que sea apropiada para lo que nosotros queremos usar. Si eso es satisfactorio, entonces nosotros pasaríamos a simular numéricamente el problema principal, tanto a escala de modelo físico como a escala de prototipo, usando las estrategias que dijimos antes de manera de obtener factores de error asociados al truncamiento y a los valores de entrada cercanos a 1. Finalmente, a partir de los resultados de esos modelos numéricos, calcularíamos el coeficiente de efecto de escala numéricamente y usaríamos ese coeficiente, ese I asterisco, para extrapolar desde los resultados medidos al modelo físico a los resultados del prototipo. Perfecto. Voy a decir dos cositas sobre que son relevantes para el cálculo de efectos de escala respecto de los modelos RANDS, Reynolds Average y Navier-Stokes, que son los que nosotros usamos en la tesis para hacer este proceso de cuantificación y extrapolación. Básicamente estos surgen de agarrar la ecuación de Navier-Stokes, que en principio es exacta para un fluido continuo, y descomponer las variables del problema en un término medio y un término fluctuante, y luego reemplazar esta discretización acá y sacar valor medio. Lo que obtenemos es una ecuación muy similar a la anterior, pero que tiene, bueno, obviamente las velocidades y presiones medias, y un término adicional que se llama tensor de tensiones de Reynolds, o mejor dicho, la divergencia del tensor de tensiones de Reynolds. Tiene los productos de la fluctuación, el valor medio de los productos de las fluctuaciones turbulentas, ¿no? Obviamente, como no simulamos exactamente estas variables, lo que vamos a hacer es modelarlo de manera sencilla. Y la forma más común de hacerlo es a través de la hipótesis de Boussinesq, donde básicamente, dado que este término se comporta como un término que dispersa cantidad de movimiento, lo modelamos de la misma manera con que la viscosidad cinemática dispersa cantidad de movimiento, es decir, el gradiente de velocidades por una viscosidad de Torbellino, que normalmente es mucho mayor a la viscosidad cinemática del fluido. Esta viscosidad de Torbellino hay que modelarla también, hay muchos modelos de turbulencia para hacer esto. Dos de los más comunes son el modelo K epsilon estándar y el modelo K omega SST. En la tesis usamos estos y algunos más, donde básicamente calculan esta viscosidad de Torbellino a partir de, por ejemplo, la energía cinética de la turbulencia y la tasa de disipación o la tasa de disipación específica. Bien. Dado que obviamente estamos simplificando este término, bueno, surge la pregunta de si el modelo RANDS puede capturar o no los efectos de escala viscoso. Fíjense que acá aparece, entre otras cosas, la viscosidad cinemática del fluido, ¿no? Entonces, obviamente todo esto interacciona con esa viscosidad y, en principio, si pasamos de una escala a otra, vale la pena verificar si estos modelos, digamos, captan esos efectos diferenciales o no.
Otra cosa que se suele hacer en modelos RANS es tratar de manera simplificada la capa límite. La capa límite ocurre cerca de los contornos sólidos y básicamente es una zona de altos gradientes, muy angostita en general, donde la velocidad pasa de tener un valor grande, parecido al que hay en el seno del fluido, a tener velocidad cero prácticamente contra la pared. Entonces, en esa capa límite se pueden distinguir distintas zonas: su capa viscosa, su capa inercial, su capa de transición. Y básicamente, como los gradientes son grandes, la estrategia de simular esto, digamos, discretizarlo y resolverlo como parte del sistema, es costosa computacionalmente. Se puede hacer, se llama tratamiento low Reynolds number, implica poner el primer nodo dentro de esta subcapa viscosa, pero implica tener muchos nodos y bueno, desde el punto de vista computacional es costoso. También necesita un modelo de turbulencia que soporte eso, porque bueno, en esta zona en particular la viscosidad juega un rol importante y no todos los modelos de turbulencia, digamos, tienen eso en cuenta tan correctamente. ¿Está bien? Una alternativa que se suele usar es usar un tratamiento mediante funciones de pared logarítmica, donde el primer nodo se pone dentro de la subcapa inercial, donde justamente el perfil de velocidades es logarítmico. Aprovechando ese hecho, se pueden derivar relaciones entre la velocidad y la tensión en la pared, la tensión de corte en la pared y la velocidad en este punto, y de esa manera ahorrarme todo el trabajo de resolver esta zona. Eso desde el punto de vista de los efectos de escala es tentador, pero tiene un gran problema. El espesor de esta capa límite depende muy fuertemente del número de Reynolds. Entonces, si nosotros pasamos de escala de modelo físico a escala de prototipo, en términos relativos, esta capa límite se hace mucho más angosta y en particular la posición de la subcapa inercial cambia. Con lo cual necesitaríamos modificar la malla a escala de prototipo y hacerla más fina cerca de la pared que la malla que teníamos a escala de modelo físico. Por otro lado, también puede pasar que en el modelo físico, cuando tenemos algún elemento que es muy chiquito, la subcapa inercial no se llegue a desarrollar completamente. En cuyo caso tendríamos algún problema de dónde ponemos el primer nodo si no tenemos capa inercial o tenemos una capa inercial demasiado grande respecto de las dimensiones de nuestra geometría. Entonces también ahí nos topamos con algunos problemas. Finalmente hay un tratamiento que de alguna manera creemos que es superador, aunque también tiene sus propios problemas, que es el tratamiento mediante funciones de pared de tipo Spalding, donde básicamente son tratamientos que más o menos nos permiten poner el primer nodo en cualquier zona de la capa límite y nos dan resultados relativamente aproximados. Esto tiene la ventaja de que podríamos usar una malla, en principio la misma malla a escala de modelo físico y de prototipo, en términos de, bueno, en relación a la escala de longitudes, ¿no? Y de alguna manera, si tenemos algún elemento muy chiquito en el modelo físico y necesitamos poner el primer nodo muy cerca de la pared, bueno, podemos hacerlo sin inconvenientes. Bien. Vamos entonces ahora a la validación de este modelo RANS para efectos de escala viscosos, que es lo que yo me centré en esta tesis. Muy rápido, ustedes lo saben, si nosotros tenemos un modelo de Froude con dos reservorios y un caudal, la fricción en este conducto, que va a hacer que probablemente haga cambiar el caudal y haga cambiar el tiempo de ecualización, etc., depende de un factor de fricción que a su vez depende fuertemente del número de Reynolds. Si este es un modelo Froude, recuerden, este número de Reynolds está fuera de escala, es decir, el número de Reynolds en el prototipo y en el modelo físico son distintos. 10 a la 7 y 10 a la 5 podrían ser dos valores más o menos típicos en esto. Hay varios casos en que nos podemos topar. Por un lado, podemos tener un caso en que la rugosidad del conducto es suficientemente alta, de manera que estamos en esta zona de régimen completamente rugoso, y el factor de fricción es el mismo a ambas escalas. En ese caso, a pesar de que la viscosidad cinemática esté fuera de escala, la fricción en el muro se va a comportar a escala, a escala correcta, digamos, entre ambos, tanto entre el modelo físico y el prototipo, y no nos va a generar efectos de escala. Podemos tener esta otra situación,
donde el modelo físico nos entra en zona de transición y entonces hay ligeras diferencias entre el factor de fricción que obtendríamos a escala de prototipo y el que obtendríamos a escala de modelo físico. En este caso podríamos distorsionar la rugosidad relativa de la pared de manera de obtener el mismo factor de fricción, usando en el modelo físico una rugosidad relativa más baja, y de esa manera también evitar la aparición de modelos físicos de efectos de escala muy intensos. El peor de los casos ocurre cuando la pared ya se encuentra en régimen hidráulicamente liso a escala de prototipo, porque en ese caso no importa qué tan lisa hagamos la pared en el modelo físico, siempre vamos a tener un factor de fricción más alto que el que teníamos a escala de prototipo. Básicamente nos topamos con un límite donde la rugosidad de la pared queda totalmente inmersa dentro de la subcapa viscosa y deja de tener un efecto en el flujo exterior. Entonces, en este caso, bueno, es el caso donde vamos a tener efectos de escala más intensos. ¿Cuánto más intensos? Bueno, eso es algo que hemos cuantificado en la tesis, construyendo este tipo de gráficos, que de vuelta es válido para el régimen hidráulicamente liso, que me dice que, por ejemplo, si el Reynolds en el prototipo es 10 a la 7 y adopto una escala de longitudes 1 en 30, mi factor de fricción en el modelo va a ser 2,4 veces aproximadamente el del prototipo, es decir, voy a estar sobreestimando en el modelo físico un 140% la fricción o la resistencia producida por ese muro, la pérdida de carga. Entonces, estos números son interesantes para tener en cuenta y contrastarlos con los que obtenemos en nuestro problema de prueba del modelo numérico. O sea, para validar el modelo numérico ante problemas friccionales, lo que hicimos fue adoptar un caso de prueba muy sencillo, que es el flujo completamente desarrollado en un conducto circular. Tiene un caudal Q, un diámetro D, y básicamente agarramos este conducto y implementamos modelos RANS usando distintos modelos de turbulencia, distintos tratamientos de pared para un amplio número de números de Reynolds. Usamos condiciones de pared lisa, rugosa, transicional. Y aprovechando que es un problema circular, usamos simetría radial para resolver esto a un costo computacional más bajo y poder hacer muchas pruebas en un tiempo razonable, digamos, ¿no? Entonces la idea de esto es comparar estos resultados numéricos con los que se observan en los experimentos y ver si efectivamente al pasar de un número de Reynolds a otro, nuestro modelo captura las diferencias que aparecen o no. Voy a mostrar simplemente algunos de estos rápido. Por ejemplo, tratamiento Low Reynolds Number. En negro están los experimentos y en puntos azules están los resultados numéricos. Como ven, las tendencias, el modelo en todo este rango que es turbulento copia muy bien los resultados experimentales y los errores son menores a 5% en la mayor parte de los casos, que son chicos respecto de ese 140% que vimos recién. O sea, los errores no son 0,00 no sé qué, son, digamos, apreciables, pero son chicos respecto de los efectos de escala que podemos esperar típicamente en un modelo físico. ¿Está bien? Esto es lo mismo, pero usando funciones de pared logarítmica, con distintos modelos de turbulencia. Nuevamente vemos errores menores a 4% en la mayoría de los puntos, menores a 7% en todos los casos. Esto es mediante funciones de pared de tipo Spalding. También tenemos errores menores a 9% en todos los casos. Fíjense que acá incluso estamos usando el mismo tratamiento, pero poniendo el primer nodo en distintas zonas de la capa límite. Esta sería, por ejemplo, en subcapa viscosa, estas serían en subcapa de transición y estas serían en subcapa inercial. Y en todos los casos estamos básicamente resolviendo con cierta precisión lo que se ve en los experimentos. En régimen rugoso también se observa algo muy parecido. Esto es mediante funciones de pared logarítmica para distintas rugosidades relativas. Fíjense que sobre todo en régimen completamente rugoso y en régimen transicional, estos tratamientos andan muy bien respecto de los experimentos. Obtuvimos algunas, digamos, diferencias en lo que es el régimen hidráulicamente liso, que de cualquier manera, bueno, si uno estuviera en esta condición, no usaría estas condiciones de borde en principio, o este tratamiento de pared. También ensayamos tratamientos Low Reynolds Number para paredes rugosas, con la complicación de que estos son, digamos, relativamente modernos. Entonces no están incluidos en el paquete de software que usamos, que es OpenFOAM, sino que tuvimos que programarlos
y antes de evaluarlos, probamos varios de estos tratamientos. Y lo que se observa es, bueno, de vuelta, que más o menos copian los experimentos, sobre todo en régimen completamente rugoso, y hay algunas diferencias un poco más grandes en régimen hidráulicamente liso o transicional acercándose al liso. Digamos, estos tratamientos, no, digamos, por lo que yo veo, no andan todavía demasiado bien, son muy sensibles al tamaño de la malla cerca de la pared. Entonces, bueno, quizás, bueno, seguramente van a ir mejorando a lo largo del tiempo, pero bueno, es algo que todavía quizás no está listo para el uso masivo, digamos. Bien, a partir de todos estos resultados, nosotros podemos calcular el F-model para el factor de fricción y la banda de error para el indicador de efecto de escala del factor de fricción. Para eso tenemos que asumir, digamos, una escala de prototipo y una escala de modelo físico, que en este caso, bueno, asumí dos órdenes de magnitud de diferencia, 10 a la 7 y 10 a la 5. Y básicamente lo que se calcula el F-model para cada uno de los casos con esta fórmula. Y lo que se obtiene es que en todos los casos tenemos valores de entre 1, 0,48 y 0,989. Son todos muy cercanos a 1. Y si lo vemos desde el punto de vista del qué proporción de los efectos de escala estamos capturando, bueno, vemos que en principio para todos los casos lisos estamos capturando, tenemos un error máximo de 3,9%, que es como decir que capturamos más del 96% de los efectos de escala, y tenemos alguna divergencia más grande en este último, para pared rugosa, en este tratamiento de low Reynolds number, que les digo que por ahí no anda tan bien todavía. En principio, usando todos los tratamientos que tienen funciones de pared, estamos con un valor máximo de E igual a 2,5%. Es decir, estamos capturando, usando funciones de pared, capturamos como mínimo 97,5% de los efectos de escala que ocurren al pasar de acá a acá, ligados a la capa límite, obviamente. Básicamente lo que se concluye es que no importa qué tratamiento de pared usemos o qué modelo de turbulencia usemos, los modelos RANS capturan muy bien los efectos marginales en la capa límite que ocurren al pasar de un número de Reynolds al otro. Es decir, para calcular efectos de escala viscosos asociados a la capa límite, andan fantástico. Después hicimos un problema de prueba ligado a digamos, a la separación de flujo. Y para eso usamos como caso de prueba una placa orificio estandarizada. Esto se usa por diferencia de presión para medir el caudal pasante en el conducto, ¿no? Como se usa mucho en aplicaciones industriales, esto está muy bien medido y tiene muchos datos experimentales, incluso un ajuste muy bueno de Reader y Harris, que me indican cuánto tiene que ser esta diferencia de presión en función del caudal, pero además en función del número de Reynolds, digamos, donde los efectos son mucho más sutiles, pero existen. Entonces es un buen caso para usar como validación. El principal parámetro de estas placas orificios es este coeficiente beta, que es la relación entre el diámetro interior y el diámetro exterior. Entonces lo que hicimos fue implementar para distintos valores de beta modelos RANS con el tratamiento, en principio el más cómodo de los que vimos antes, que es el tratamiento con modelo K-omega SST y función de pared mixta. O sea, K-omega SST porque justamente es un modelo que tiene la virtud de poder usarse tanto usando funciones de pared como usando o resolviendo explícitamente toda la capa límite. Entonces, es un modelo que justamente me permite usar esta función de pared mixta con confianza, digamos. Bien, hicimos todos estos experimentos numéricos y lo que sacamos es que si en líneas punteadas están los resultados experimentales con su banda de incertidumbre, nuestros resultados numéricos básicamente andan para beta igual a 0,6, 0,5 y 0,4, están prácticamente dentro de la banda de incertidumbre en un amplio rango de números de Reynolds, de 10 a la 4 a 10 a la 7. Y en el último caso, el de beta igual a 0,3, el del orificio más chiquito, lo que obtuvimos es un error sistemático, de manera que nuestros valores están todos fuera de la banda de incertidumbre, pero casi con un corrimiento rígido. ¿Está bien? Lo que estamos copiando muy bien es la tendencia, el efecto marginal de pasar de una escala a la otra, pero le estamos pifiando en el valor absoluto de cuánto es ese coeficiente de descarga.
Ahora vamos a ver qué implicancias tiene eso respecto del cálculo de efectos de escala. Bien, usando estos resultados nosotros podemos hacer lo mismo que antes, adoptar una escala de un número de Reynolds correspondiente al prototipo, un número de Reynolds correspondiente al modelo físico y calcular entonces el factor de error asociado al modelo y la banda de error. Lo que vemos es que nuevamente obtenemos valores muy cercanos a 1, entre 0,992 y 1,004. Y si vemos la banda de error, vemos que tenemos valores menores a 20%. Es decir, incluso en el peor de los casos, estamos capturando el 80% de los efectos de escala que ocurren al pasar de acá a acá. ¿Está bien? De este número de Reynolds a este otro. Una cosa que en principio parece paradójica es que justamente esta banda de error da más chica, el caso en que da más chico es justamente este caso donde teníamos el coeficiente, digamos, este error sistemático y teníamos todos los valores fuera de la banda de error. ¿Por qué? Básicamente porque en realidad lo que nos interesa desde el punto de vista del cálculo de efectos de escala es simular con mucha precisión el efecto marginal de pasar de aquí a aquí. O sea, tener o no un sesgo sistemático no es tan importante desde el punto de vista del cálculo de los efectos de escala, porque en definitiva después va a aparecer, lo que vamos a usar en realidad es el ratio o la relación entre ambos resultados, con lo cual si ambos están un poquito por encima o un poquito por debajo del resultado correcto, esas variaciones se van a compensar entre sí a la hora de calcular los coeficientes de efecto de escala. ¿Está bien? Entonces, digamos, es entendible. Y de hecho, de todos estos experimentos, es el que mejor copia la tendencia, porque tiene prácticamente un error constante en todos los casos. En cambio, los otros, por ahí están dentro de la banda de error, pero arrancan cerca de la parte de abajo de la banda de error y terminan cerca de la parte de arriba, con lo cual, en realidad, no están copiando la tendencia tan bien como este último. Bueno, de vuelta, en función de estos valores tan cercanos a 1 obtenidos, podemos concluir que en principio estos modelos RANS, al menos con este tratamiento, funcionan también bien para calcular efectos de escala viscosos en problemas con separación de flujo. Entonces lo tenemos validado tanto para problemas con digamos, efectos de escala producto de la fricción como efectos de escala producto de la separación de flujo. Vamos a ver entonces ahora rápido las dos aplicaciones. La primera es es una esclusa, que es justamente el tercer juego de esclusa del Canal de Panamá, en el cual algunos de los que estamos presentes aquí hemos trabajado. Y básicamente estas esclusas tienen la particularidad de que para que no se desarrollen fuerzas importantes, pendientes importantes longitudinales en las cámaras que puedan producir problemas en las amarras, el llenado y vaciado de las esclusas se realiza de manera simétrica desde el centro de la cámara, de manera que tenemos dos conductos secundarios y una serie de puertos que llenan la cámara lo más pareja posible de ambos lados. Para poder alimentar esto de manera simétrica, las esclusas están conectadas por unos conductos principales muy largos que corren a lo largo de los muros de la esclusa. Estos conductos muy largos, además estaban originalmente en el diseño en régimen hidráulicamente liso, con lo cual, generaron efectos de escala significativos en el modelo físico que se construyó y por eso vale la pena estudiarlos en esta tesis. En realidad, durante el diseño, las esclusas se estudiaron mediante una combinación de muchos modelos. En principio se hizo un modelo físico a escala 1:30 con todos esos conductos y 2 de las cámaras. Y desde el punto de vista numérico, se desarrolló también un modelo de todo este sistema de forma unidimensional, donde la red de conductos estaba modelada como reservorios, con una serie de conductos, pérdidas de carga concentradas. Y justamente esos conductos tenían sus pérdidas de carga por fricción modeladas a través de la ecuación de Colebrook y White. Entonces, ese modelo numérico 1D se contrastó contra el modelo físico, se vio que tenía un acuerdo muy bueno, incluso se calibraron ligeramente las pérdidas de carga concentradas para tener el mejor acuerdo posible. Y entonces, básicamente, ese modelo numérico 1D podía representar muy bien los caudales, los niveles y los tiempos de llenado que se observaban en el modelo físico. Dado que se detectó que este modelo físico probablemente tenía efectos de escala,
Se aplicó entonces una metodología muy similar a la que expliqué hoy, donde se implementó el modelo numérico 1D a escala de prototipo y una vez calibrado y validado a escala de modelo físico, se llevaron las dimensiones a las del prototipo, se recalculó y lo que se observó es que efectivamente de los tiempos medidos en el modelo físico salían tiempos estimados para el prototipo bastante menores. ¿Está bien? Caudales pico más altos, tiempos de llenado más cortos y en definitiva, bueno, se podían tener en cuenta esos efectos de escala. Eso fue muy importante desde el punto de vista del proyecto porque los tiempos naranjas, los que se medían directamente en el modelo físico, no cumplían los requisitos contractuales y sin embargo los que se extrapolaron mediante el modelo 1D a escala de prototipo sí lo hacían. Entonces, bueno, esto fue clave para que el proyecto fuera exitoso. Ahora bien, en este proceso no se dedicó mucha atención a ver si este procedimiento de cuantificación mediante el modelo numérico era virtuoso o no, que es un poco lo mismo que se hizo hasta donde yo sé en toda la literatura que estaba publicada hasta el momento. Lo que se vio es que una vez construido el prototipo, los tiempos que se midieron eran bastante inferiores a los que se habían previsto con el modelo 1D mediante esta técnica de extrapolación. 40-50% más importantes los efectos de escala observados respecto de los simulados. Entonces este era un caso interesante para retomar en esta tesis y ver si esta metodología nueva que estamos proponiendo con un modelo más sofisticado podía o no capturar estos efectos. Para eso lo que hicimos fue agarrar una parte del sistema, porque en 3D es todo mucho más difícil. Tomamos nada más que el llenado del lago a la cámara, aprovechando que el sistema es más o menos simétrico, simulamos nada más que una parte, y aplicamos justamente nuestro modelo RANS en 3 dimensiones, usando el tratamiento K-omega SST y funciones de pared mixta, que son algunos de los que nos dieron muy bien en las pruebas de validación o en los problemas de prueba, digamos. Sabemos que estos reproducen efectos de escala viscosos correctamente, tanto por la fricción en los conductos como por las separaciones que podemos llegar a tener en las singularidades del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué obtuvimos con esto? Bueno, básicamente estos gráficos que estoy mostrando aquí. O sea, simulamos a escala de modelo físico y obtuvimos un acuerdo muy bueno con lo que se había medido en el modelo físico. Y por otro lado, simulamos a escala de prototipo y obtuvimos un acuerdo mucho mejor con los resultados medidos que lo que se había extrapolado con el modelo 1D, que sería lo que estaba en azul. Si lo vemos desde el punto de vista del coeficiente de efecto de escala, se observaron coeficientes de escala de 0,82 y 0,85, el coeficiente de escala para el tiempo de ecualización, y nuestro modelo 3D nos dio coeficientes de efectos de escala calculados numéricamente de 0,83 y 0,85. Este está redondeado en realidad, de 0,85,4 más o menos. Estos valores obviamente son mucho más cercanos a este que los que se veían en el modelo los que se habían obtenido con el modelo o los que surgen de los resultados del modelo 1D. ¿Saben? En esa época este ST asterisco no existía. Bien, entonces podemos decir que nuestra metodología de extrapolación, con nuestro modelo validado para calcular efectos de escala, anduvo muy bien respecto de los experimentos. De hecho, anduvo tan bien que podemos transformar este problema, que era de aplicación, si quieren, en un nuevo problema de prueba. Es decir, si nosotros agarramos ahora estos ST asterisco y estos ST, podemos calcular que nuestro F-model está en aproximadamente 1,02 y 1,004 y que estamos capturando el indicador de efecto de escala con un error máximo de 6% y 3% en este caso. Es decir, estamos capturando ahora más del 94% de los efectos de escala que se observaron. ¿Está bien? Este, si quieren, es casi como un problema de prueba más para los modelos RANS. Este es otro punto para el modelo RANS, digamos. Bien, bueno, el tema era, una cosa más que hicimos fue intentar explicar por qué ahora estamos capturando más efectos de escala que en el planteo original. Y para eso hicimos corridas a caudal constante, tanto a escala de prototipo en verde como a la escala 1 en 30 del modelo físico. Y lo que obtuvimos acá es que
obviamente las pérdidas por fricción en los conductos, bueno, obviamente a escala de modelos físicos son más altas. Eso es algo que también aparecía en el modelo 1D, porque teníamos la ecuación de Colebrook y White. Pero además de eso, lo que estamos viendo es que las pérdidas de carga concentradas, si uno las suma, es decir, por ejemplo, esta de acá, esta de acá, esta de acá, y algunas de las de aquí, si nosotros comparamos a ambas escalas, también estamos obteniendo más pérdidas de carga en las singularidades a escala de modelo físico que en el prototipo. Y eso es algo que en principio, toda la bibliografía, la teoría indica que no debería ser tan así, que en realidad las pérdidas de carga por separación no dependen mucho del número de Reynolds. De hecho, en el problema de la placa orificio, las variaciones que habíamos visto, o sea, si bien las usamos para validar, las variaciones eran mínimas, eran de qué sé yo, 62% a 64%, de 0,62 a 0,64, es decir, porcentualmente eran nada más que, qué sé yo, 3-4%. Y acá estamos viendo diferencias más importantes. Y si bien esto no está establecido con suma rigurosidad, lo que sí vemos en los resultados es que el perfil de velocidad, por ejemplo, es el conector central, ¿no?, que tiene gran parte de la pérdida del sistema. El perfil de velocidades que llegan al modelo físico y el que llegan al prototipo son bastante distintos. Por efecto de la fricción en los muros, hay mucha más concentración de velocidades acá que acá. Este perfil es mucho más uniforme. Y consecuentemente, las concentraciones de velocidad dentro de la pieza son también más altas en el modelo físico que en el prototipo. Y eso probablemente tenga que ver con el hecho de que las pérdidas de carga terminen siendo un poco más altas en el modelo físico y en el prototipo, y que entonces, bueno, el efecto de escala sea más importante que el que solo sale de considerar las pérdidas por fricción. Iba a decir algo más y se me pasó. Bueno, no importa. En todo caso volveremos. Bien, nuestro otro problema ya estoy terminando. Nuestro último problema de aplicación fue a una cresta de vertedero, ojival, estándar, digamos, donde básicamente agarramos dos modelos físicos, uno de Savage y Johnson y uno de Yildiz, publicados en la bibliografía. Este lo voy a llamar SJ y este Y. Y básicamente implementamos primero modelos numéricos a escala de modelo físico, verificamos que efectivamente dieran bien con los experimentos, tanto en términos de caudales como de presiones para el BSJ y en términos de caudales para el vertedero de Yildiz. Y luego hicimos algunas pruebas cambiando la escala del modelo numérico, de manera de calcular numéricamente coeficientes de efecto de escala, por ejemplo, para el caudal. Esto nos permite evaluar, digamos, qué tipo de efecto, o sea, qué magnitud de efecto de escala uno podría esperar en crestas de este tipo. Y lo que se observa es que, bueno, para el caudal de diseño, en principio las variaciones son bastante chicas, o sea, como máximo estamos viendo 1% de de disminución en el caudal. Pero si nos vamos a tirantes más chicos, lo que vemos es justamente que esas diferencias aumentan. No son tan enormes, incluso, digamos, si tenemos un caudal que sea más o menos de la mitad del tirante de diseño y un modelo a escala 250, que es chico, bueno, podemos esperar 2,5% de disminución en el caudal en el modelo físico respecto del prototipo, o aumento, si quieren, aumento del caudal en el prototipo respecto del modelo físico, que es como está expresado esto. Una cosa interesante es que en realidad en este caso tenemos efectos combinados de la viscosidad, de las fuerzas viscosas fuera de escala y también de las fuerzas debidas a la energía superficial fuera de escala. Entonces uno puede, en este modelo numérico, hacer pruebas para ver qué tanto influye una y otra fuerza fuera de escala. La forma en que planteamos hacer eso es en alguna de las corridas, que son estas que están en línea de puntos, modificamos el coeficiente de energía superficial a escala de modelo físico de manera de tener el mismo número de Weber que en el prototipo.
y dejar nada más que el efecto de escala debido a la viscosidad. Y lo que se ve es que, bueno, en realidad para tirantes grandes casi no hay ninguna diferencia. Y para tirantes chicos, recién ahí aparecen algunas diferencias. Esto quiere decir que el efectos de escala viscosos hay siempre, pero los efectos debidos a la tensión superficial solo se comienzan a poner de manifiesto cuando los tirantes son muy inferiores al tirante de diseño. Y en todo caso son efectos de escala de segundo orden. Los de la viscosidad siguen siendo los efectos de escala dominantes. Bien, lo último que hicimos fue en el problema del vertedero, digamos, aplicar la metodología de corrección de efectos de escala, es decir, agarrar estos coeficientes SQ asterisco o SP asterisco que habíamos calculado recién y utilizarlos para multiplicar las variables medidas en el modelo físico y así obtener estimaciones de cómo sería el caudal o la presión en el prototipo correspondiente a estos modelos. Por ejemplo, para el vertedero de Yildiz, en naranja está la curva de caudal en función del tirante que se midió en el modelo físico y en azul sería la que se extrapoló a escala de prototipo. Y en el caso del vertedero BSJ, bueno, hicimos lo mismo para la presión. En naranja estaría la presión a lo largo de la cresta que se midió en el modelo físico y en azul la que se extrapoló a escala de prototipo. Obviamente se ve que, dado que los coeficientes de efecto de escala que calculamos son muy cercanos a 1, daban 1,01, 1,03 en el peor de los casos, la verdad es que estas correcciones son muy, muy chiquitas y probablemente desde el punto de vista práctico no valgan la pena. Lo cual indicaría que este tipo de efectos de escala en este problema no son en principio muy graves, salvo que uno quiera, bueno, conocer estos números con una extrema precisión. Bien, como conclusiones, planteamos una metodología original para cuantificar y corregir los efectos de escala en modelos físicos mediante modelación numérica, que se basa en, digamos, que controla las incertidumbres basándose en el hecho de controlar que los factores de error sean cercanos a 1. Planteamos justamente estrategias para asegurarnos que estos factores de errores fueran cercanos a 1 para los errores asociados a valores de entrada y de discretización. Y para el factor de error asociado al modelo, planteamos la realización de uno o más problemas de prueba, de manera de verificar que este factor de error sea cercano a 1 antes de simular el problema principal. Obviamente estos problemas de prueba tienen que tener datos experimentales a más de una escala, idealmente las escalas de nuestro modelo físico y nuestro prototipo. Y bueno, tienen que estar suficientemente bien reportados de manera que podamos simularlos numéricamente con buena precisión. No siempre es el caso, digamos. Después resolvimos problemas de prueba para modelos RANS y efectos de escala viscosos y establecimos que para efectos de escala friccionales todos los modelos de turbulencia y tratamientos que evaluamos básicamente funcionan bien, y para el caso de separación de flujo, al menos este que ensayamos, que es K-omega SST con tratamiento de función de pared mediante tipo Spalding, también funciona bien para calcular efectos de escala. Es decir, podemos usar modelos RANS para simular efectos de escala parecidos a los de nuestros problemas de prueba. Por último, aplicamos esta metodología de manera exitosa en el caso de las esclusas, de manera que incluso pudimos cerrarla, dado que teníamos resultados en el prototipo, pudimos transformar, si quieren, ese problema de aplicación luego en un problema también de prueba que valida nuevamente la capacidad del modelo RANS. Como líneas de trabajo futuro en este tema, digamos, yo planteo dos cosas. Por un lado, para la resolución de efectos de escala viscosos hemos establecido que el modelo RANS funciona, pero no estaría de más realizar más, o sea, resolver más problemas de prueba o más casos prácticos que nos permitan tener mayor certidumbre. De vuelta, los modelos RANS son los que más se usan hoy en día en el mundo de la ingeniería. Entonces, la verdad, tener la mayor certidumbre posible en este tipo de modelos no está de más. Por otro lado, hay otros tratamientos de la turbulencia que se están usando cada vez más, como LIS o DIS, que bueno, creo que pueden llegar a tener sus propios problemas para resolver efectos de escala, y en todo caso es algo que valdría la pena evaluar si estos tratamientos se pueden o no usar con esta finalidad, digamos qué problemas aparecen cuando uno los usa. Por otro lado, la metodología que planteamos es general,
De manera que no solamente podemos estudiar efectos de escala viscosos, sino que podríamos intentar ir a otros procesos que generan efectos de escala, como la incorporación de aire, el transporte de sedimento, la cavitación o tantos otros. En ese caso, habría que revisar si existen problemas de prueba que uno pueda utilizar para validar los modelos, y si no, realizarlos. Digamos, ahí hay una labor experimental de formular buenos problemas de prueba y documentarlos bien. Y por otro lado, también desde el punto de vista de los modelos numéricos, digamos, hay que ver si uno tiene modelos numéricos que se puedan usar realmente en la práctica, que puedan resolver bien al menos estos problemas de prueba. Es un poco complejo porque también en todos estos problemas aparecen efectos, hay procesos subgrilla que se suelen simplificar y suelen aparecer coeficientes medio inciertos de calibración y qué sé yo, y entonces habría que ver qué tan robustos son esos modelos ante un problema de prueba y si efectivamente se puede usar. El gran problema es que cualquier coeficiente que sea de calibración, uno lo puede calibrar con el modelo físico, pero después tendría que tener cierta certidumbre de que cuando pasa a escala de prototipo, ese coeficiente no cambia. Entonces, bueno, eso es justamente lo que los problemas de prueba nos permitirían demostrar.